Hermanos, que en la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien les saluda cordialmente en esta noche. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema el falso don de lenguas que se enseña en muchas iglesias pentecostales y neopentecostales. Esta es una serie y esta es ya el tercer video que estamos haciendo sobre el don de lenguas o el falso don de lenguas que se habla en las iglesias pentecostales. Una gran parte de la iglesia pentecostal hoy en día no es ni caliente ni fría, experimentando poco a poco nada de la vida de Cristo. Es decir, lamentablemente hoy en día muchas congregaciones pentecostales y neopentecostales se han alejado tanto de la palabra de Dios, que honestamente ya Cristo no se predica en muchas congregaciones. Ya el mensaje no es cristocéntrico, sino más bien gira alrededor del ser humano, del hombre. Muchos del pueblo de Dios dentro de la iglesia pentecostal y neopentecostal no tienen una instrucción en la palabra de Dios y no tienen una experiencia verdadera con el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos creyentes neopentecostales tienen más experiencias emocionales que una experiencia genuina con el poder del Espíritu Santo. Anhelan, sin embargo, un conocimiento más pleno de Cristo, pero sin estudiar la palabra de Dios. Honestamente, tienen más confianza en la profecía que un falso profeta, que un falso evangelista o que un pastor les dé que estudiar la palabra de Dios. Y es por esta razón que lamentablemente mucho pueblo pentecostal hoy en día es analfabeta bíblico, o sea, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y lamentablemente muchas doctrinas del pentecostalismo hoy en día están más centradas en el hombre, en una experiencia emocional más que en una experiencia real con el Espíritu Santo. Y esto provoca que muchas iglesias o muchas congregaciones estén experimentando un evangelio falso, motivado y fundamentado más bien en una falsificación emocional de la presencia y obra del Espíritu Santo. Los pentecostales sostienen que son bautizados por el Espíritu Santo y que la evidencia que sigue a este bautismo es la recepción del don de lenguas. Esto, honestamente, no tiene ningún fundamento bíblico. El primer fruto de la presencia del Espíritu Santo es la santidad. Esto no se ve en el pentecostalismo moderno, por lo contrario, hay que a menudo hacen una marcada tolerancia al pecado acompañada de extravagancias emocionales dentro de muchas iglesias neopentecostales. La palabra de Dios nos previene diciéndonos que por sus frutos los conoceréis. El don de lenguas, es decir, de idiomas, porque esto es siempre el significado de la palabra, fue una manifestación del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Esta manifestación tuvo como propósito la proclamación de las buenas nuevas a los judíos primero, como lo había mandado el Señor. Se habían reunido en Jerusalén en ese día para celebrar la fiesta judía, y muchos judíos venían a esa ciudad de diferentes naciones y por ende de diferentes idiomas. Es normal, si vienen de otros países, hablarán idiomas distintos. Así que el Espíritu Santo, morando ya en los creyentes, los capacitó para que predicasen el evangelio en ese día en los distintos idiomas de esas personas. Ellos no hablaron en las llamadas lenguas celestiales,
como lo hacían los paganos. Una jerga que nadie puede entender, que es simplemente el producto de un estado emocional forzado y abnormal, que en muchos casos o en muchos no es difícil de inducir. Lamentablemente, dentro de muchas congregaciones pentecostales hay una carencia de conocimiento bíblico que pueden ser y son susceptibles al engaño doctrinal fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 14, Pablo está corrigiendo el abuso del don de lenguas en la iglesia de Corintio. Algunos hermanos amados, quienes el Espíritu había dado un idioma, lo usaba en la reunión de la iglesia, aun cuando no hubiera entre ellos quien lo entendiera. Era un don dado por el Espíritu Santo, pero era usado para gloria propia y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede hoy en nuestros días. Muchas iglesias neopentecostales y pentecostales han falsificado el verdadero don de lenguas por una jerigonza, por glosolaria, que nada tiene que ver con la palabra de Dios y menos con los dones o el don de lenguas verdadero que el Espíritu Santo dio en Hechos capítulo 2. Otros se estaban entregando a la práctica pagana de hablar en lenguas como lo habían hecho cuando eran paganos. Porque déjenme asegurarles algo, los brujos, los santeros, los satánicos también hablan en lenguas. Y si hacen una comparación se darán cuenta que el don de lenguas que los pentecostales hablan y el don de lenguas que estos hablan también son auténticos y son bien parecidos. Por eso debemos de tener sumamente cuidado en no caer en engaños, pero esto se logra cuando hay una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento. Pero lamentablemente dentro de muchas congregaciones no hay una experiencia genuina con el Espíritu Santo, sino es más bien una experiencia emocional más que una experiencia genuina y bíblica. Pablo está escribiendo en el año 56, aproximadamente solo 23 años después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia en Pentecostés. Muchos de los que habían estado presentes en el aposento alto en ese día y que habían hablado en diferentes idiomas aún vivían, y no pocos de ellos indudablemente en el apogeo de su vida. No habría, por lo tanto, duda alguna entre los creyentes espirituales acerca de lo que era ya realidad o realmente el verdadero don de lenguas. Pedro lo había escrito en el día de Pentecostés y había declarado que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Era verdaderamente un cumplimiento escueto, pues Joel había establecido claramente que serían dados idiomas a los que no los conocían para predicar el evangelio a los que conocían estos idiomas. Fue un verdadero milagro en el paganismo que rodeaba a los judíos en ese tiempo y de los que habían sido palabras ineligibles, que según decían eran dadas por los dioses en las ceremonias religiosas. Era una práctica común y a la que se le daba gran importancia, pero había algo completamente distinto que los sacerdotes y hechiceros paganos nunca habían hecho. Algo que solamente podía hacer el Dios vivo. Hablaron lenguas vivas, los que no las habían conocido. En otras palabras, los brujos y paganos de aquel tiempo también hablaban lenguas, pero no eran idiomas. Era la glosolalia parecida, idéntica a la que hablan hoy dentro de muchas iglesias pentecostales. Pero el Espíritu Santo, cuando bautizó a la gente y vino sobre la gente y le dio la habilidad en lenguas, lo que hizo la distinción de las lenguas paganas a la lengua que el Espíritu había dado es que esas lenguas que hablaban los paganos era glosolalia, y las lenguas que
el Espíritu Santo había dado la habilidad a los apóstoles y a sus discípulos de hablar eran idiomas conocidos. ¿Sí ven la diferencia? Los corintios vivían en una ciudad pagana, licenciosa y extremadamente supersticiosa. Estaban afectados por la moralidad y filosofía pagana. Y es evidente que la superstición pagana había influenciado no solo su moralidad, sino también su juicio con respecto a las manifestaciones o dones del Espíritu Santo. Esto se ve en su falta de comprensión y por su abuso del don de idiomas en el culto pagano. La palabra ininteligible, considerada como el lenguaje de un Dios desconocido por los hombres, como milagrosa y de gran poder. Los convertidos carnales de Corinto, que antes habían creído esto, no podían distinguir entre las experiencias y pretensiones psíquicas extáticas de los paganos y las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Mientras que en el día de Pentecostés se hablaron lenguas vivas, algunos de estos corintios convertidos del paganismo habían corrompido el don de lenguas, algo a lo cual ya estaban acostumbrados en su anterior culto pagano. Y eso es lo que está pasando hoy, o lo que ha pasado hoy dentro de muchas congregaciones pentecostales y neopentecostales, que lamentablemente sus cultos se han convertido en una mezcla de paganismo, en una mezcla de santería, brujería, adivinación, que nada tienen que ver con el mover real del Espíritu Santo. Es decir, el pentecostalismo moderno está cayendo y algunas congregaciones han caído ya en la apostasía y han mezclado sus creencias con las creencias de otras religiones paganas como el hinduismo, la santería, el ocultismo y muchas de las manifestaciones que ellos llaman el mover del Espíritu Santo no tienen nada que ver con el mover real del Espíritu Santo. Lamentablemente, esta parece haber sido la única iglesia afectada de esta manera. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Les era aún difícil comprender que un ídolo no era nada y que la carne sacrificada era simplemente carne. Primera de Corintios 8, 1 al 7. Era difícil desprenderse de la influencia de las antiguas creencias. Al considerar los errores de la iglesia en Corinto, es necesario haber tenido tal influencia sobre ellos. El Espíritu Santo les hubiera librado de la misma, como lo hace con todo aquel que se entrega completamente a Él. Pero ellos eran carnales. En ese estado, las viejas supersticiones todavía influenciaban sus pensamientos y acciones. Es algo muy parecido a lo que ha sucedido hoy dentro de las congregaciones pentecostales, que por su falta de conocimiento de la palabra han permitido que costumbres, creencias del paganismo hayan sido mezcladas con el culto a Dios. No fue dado ningún espíritu de hablar, o sea, no fue dado ningún don del espíritu para hablar con Dios, no era necesario. En otras palabras, lamentablemente, dentro del pentecostalismo moderno hay mucha influencia pagana, influencia que lamentablemente ha traído una gran corrupción al pueblo pentecostal. Y es lastimoso ver que el pentecostalismo moderno ha dejado de ser lo que era antes. ¿Sí? Cristo nos habló a Dios, o Cristo no habló a Dios por medio de un lenguaje celestial o a través de un idioma angelical, como enseñan los pentecostales. Todos los dones del Espíritu Santo fueron dados para hablar
o de otra manera para ministrar a los hombres. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, y vuelvo a repetir, así muchos siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos capítulo 12, versos 4 y 8. Me voy a quedar aquí, para no hacer este video tan largo. Gloria a Dios. Porque yo sé que un video muy largo, honestamente, la gente no lo escucha. Pero lo vamos a dejar aquí y más adelante haremos el otro video para seguir con la serie El falso don de lenguas. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los guarde, queden en la paz de Cristo y seguiremos, si Dios así lo permite, con la siguiente parte sobre el falso don de lenguas y el hecho de que una persona diga que tiene el don de lenguas no significa que realmente sea el verdadero don de lenguas. Porque el verdadero don de lenguas no era la jerigonza, no era Aisamaya, Sauja, Sekiria, Karamasía, Hola, Jalia, Maruja, la Magina, Majigo, Taupaya. Eso no es el don de lenguas. Eso se llama jerigonza, glosolalia, y no es el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas que enseña el libro de Hechos eran idiomas conocidos, como por ejemplo el árabe, el libanés, el farsi, el italiano, el español, el inglés, francés, suajili, el guaraní, el maya, el mexica o mexica. Esos son idiomas, son lenguajes conocidos, pero lo que hablan los pentecostales no es el don de lenguas, es una falsedad que debe de ser descubierta con la palabra de Dios. Nuestra intención no es ofender a nadie, sino es mostrarles el camino a la verdad. Dios los bendiga, Dios los guarde, y si primero Dios en su misericordia lo permite, estaremos haciendo otro video para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, queden en la paz de Cristo. Hasta mañana, si Dios lo quiere.